Hola, feliz instante santo a todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy para el grupo iniciado en enero. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Recuérdame, Padre, que no conozco el significado de nada, incluido esto que vamos a estudiar hoy. No sé, por lo tanto, cómo responder. Mas no me valdré de todo eso que creo haber aprendido en el pasado para que me sirva como guía ahora. El día de hoy nos corresponde del capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, el epígrafe o subcapítulo número 4, el fin de la enfermedad. 1. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios. Y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti, o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. La magia, todo lo que creemos hacer en esta ilusión para corregir aparentemente algo, para subsanar aparentemente algo. Los medicamentos, lo que creemos que puede solucionar alguna aparente situación, la vacuna del COVID, que nos está diciendo José que recién acaba de recibir su segunda dosis. Todo eso es lo que vemos como magia, lo que se ve como magia desde la enseñanza de un curso de milagros. Y cuando me dice que la magia es un intento de reconciliar lo que es irreconciliable, significa que cualquier cosa de esas que parezca externa, que parezca ajena, realmente lo es. Es ajeno a la realidad del Hijo de Dios. Que esa realidad hace que el Hijo de Dios sea perfecto, sea eterno, sea santo, que no es un cuerpo que puede enfermarse. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. No puedo pensar que al Santo Hijo de Dios, que fue creado inmutable y eterno, pueda presentársele una enfermedad. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Porque lo que Dios crea, lo crea para siempre. Porque lo que Dios crea es eterno como Él.
Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses, dioses con minúscula. Todo eso en lo que creo en esta ilusión. Si creo que estoy enfermo, es porque he antepuesto otros dioses en ese sitio en donde le corresponde estar a Dios, en el altar de Dios, que es mi santa mente. Así que si creo estar enfermo, carente, necesitado, en desamor o cualquier otra cosa considerada una enfermedad o un mal de este mundo aparente, significa que yo he antepuesto esos dioses con minúscula en el lugar en donde le corresponde estar a Dios, al Dios con mayúscula, al único que hay. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que tú inventaste, pero tú sí. Esto significa que Dios ni se entera de ese Dios de la enfermedad que nosotros nos quisimos inventar. ¿Por qué? Porque Dios hizo a su Hijo perfecto y eterno y lo sigue viendo de esa forma. El que su Hijo haya querido inventarse un sueño de separación en esta ilusión es solamente eso, solamente un sueño. Así que Dios no está en guerra con esos dioses que nosotros nos inventamos. Dios no está en guerra con nuestro ego que nos recuerda que somos un cuerpo, con nuestro ego que hace que duela alguna parte de este cuerpo. Dios sabe que esa no es nuestra realidad, por lo tanto, no está en guerra con ninguno de esos dioses que nos hemos inventado, pero nosotros sí. Nosotros sí estamos en guerra con esos dioses y queremos entonces aliviar un dolor con magia, queremos entonces obtener una sanación recurriendo a una religión específica, creyendo en algún santo, pensando que esa sanación está fuera de mí, pensando que esa cura está en otra parte. Sin embargo, ya se nos ha dicho que Dios puso el remedio ahí mismo donde nosotros dimos cabida a la enfermedad. Ahí mismo está la curación, en mi santa mente. Este Dios con minúscula es tu decisión de oponerte a Dios. Y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Tengo miedo a enfermarme. Tengo miedo a ese Dios de la enfermedad. Pero ese Dios no es más que mi deseo de oponerme al Dios con mayúscula, al verdadero Dios. ¿Y cómo así que de oponerme? Bueno, me opongo a Dios cada vez que me creo enfermo. Porque si Dios me hizo como un cuerpo, si Dios no me hizo como un cuerpo, si Dios me hizo como un espíritu eterno, entonces, ¿por qué yo me creo un cuerpo que se puede enfermar? Me creo un cuerpo que se puede enfermar precisamente porque estoy en oposición a ese ser que soy. Renuncié al amor perfecto del Padre. Ahora entonces creo erróneamente que la voluntad de Dios es que yo sufra. Creo entonces que Dios es el que me manda esta enfermedad y que tengo que aceptarla y que tengo que sufrirla y que tengo que ver cómo busco una cura en algo externo. Dios no está en guerra con los dioses que tú inventaste, pero tú sí lo estás. Este Dios que inventamos con minúscula es el símbolo de nuestra decisión de oponernos a Dios, al verdadero Dios, al único que existe. Y tienes miedo de Él, de ese Dios que inventamos, porque no se puede reconciliar con la voluntad de Dios. Ya sé yo que la voluntad de Dios es la perfecta paz para su Hijo, es felicidad para su Hijo. Entonces, si ya reconozco que esa es la voluntad de Dios, que esa es la verdad, ¿por qué sigo entonces poniendo a otros dioses en el lugar en donde solamente le corresponde estar
a mi Padre, al Creador. ¿Qué hacemos nosotros en esta ilusión? Atacamos a ese Dios de la enfermedad, atacamos esa enfermedad y con ello estamos haciéndola real. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma o el lugar en el que creas verlo, desaparecerá de la nada de donde vino. ¿De dónde vino? De mi idea de separación, de mi idea de que creo que puedo ser un cuerpo que sufre. ¿Y qué es esa idea de separación? Es la nada, es una ilusión, es mi invención. Entonces, si dejo de atacar ese Dios de la enfermedad, desaparecerá de la nada de donde vino. Desaparecerá porque reconoceré que no soy un cuerpo. Por lo tanto, eso que creo que parece que me pasa, no es más que mi propia invención. No es más que mi deseo de albergar en mi mente dioses sustituyendo al Dios verdadero y eterno que es el único que existe. Párrafo 2. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí ante ti, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tienes primero que estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la realidad como lo que es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. La realidad entonces es lo que somos. Lo único que es real es lo que Dios creó. Es espíritu eterno, libre, en perfecto estado de gracia, en el que siempre estamos por lo que somos. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad únicamente puede ser reconocida en una mente despejada. Y precisamente es este proceso, este entrenamiento mental el que estamos haciendo para tener nosotros una mente despejada, para mantener una mente alerta, una mente que esté siempre en favor de Dios y de su reino. La realidad está siempre en la mente. Sin embargo, la mente parece no estar lista para aceptar esa realidad. Entonces, si no la acepta, sencillamente no puede verla, no puede reconocerla. No está dispuesta a eso porque no es una mente que esté receptiva, que esté serena. Es una mente que parece estar absorbida con pensamientos del pasado. Una mente que vive en ese pasado, que no piensa en absoluto ahora porque sigue viendo todo lo que cree que pasó. Porque ve todo lo que no es real, ve las ilusiones del mundo. Una mente así no está lista para aceptar el reconocimiento de esa realidad, de esa verdad que es lo que el Santo Hijo de Dios es. Y aquí me lleva a juzgar. A veces tenemos miedo de la palabra juzgar, a veces tenemos miedo de esa acción de juzgar. Y el ego te dice, no juzgues, no juzgues. Sin embargo, Jesús me dice que reconocer la realidad significa que yo debo estar dispuesto a juzgar cualquier aparente situación, cualquier aparente cosa que esté pasando, juzgar para reconocer
que simplemente eso no es real. Y me dice que tengo la capacidad de juzgar. Tengo la capacidad de juzgar porque reconozco ahora cuál es la realidad, aunque con mi mente absorbida con pensamientos del pasado y con ilusiones, yo no esté constantemente reconociendo esa realidad, pero entonces me dice que ante cada cosa que parezca presentarse, yo simplemente debo estar dispuesto a juzgar si eso es real o no. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones, en una mente que se mantenga absorbida por pensamientos del pasado, en una mente que vea el mundo de formas. El conocimiento con mayúscula no puede aparecer en una mente llena de ilusiones, porque la verdad y las ilusiones no se pueden reconciliar. No puedo ver a mi hermano santo solo en parte. No puedo decir que mi hermano es santo y seguir peleando con él. Y seguir viendo en él mis propios juicios, seguir viendo en él mis propios aparentes errores que él solamente me los muestra. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. O veo la verdad o veo las ilusiones. No puedo ver ambas cosas a la vez. Entonces, o sigo creyendo que mi hermano es un pecador, que yo soy un pecador, o reconozco simplemente que somos ese santo Hijo de Dios que es nuestra realidad. No puedo ver en parte, no puedo ver parcialmente. La impecabilidad no es un poquito impecable, un 30% impecable. La impecabilidad es total. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. O se reconoce o no. Es por eso que el mismo texto nos dice que no podemos ver a Dios si seguimos viendo las formas, si seguimos viendo un mundo de ilusiones. ¿Por qué? Porque si estoy viendo el mundo de ilusiones, estoy viendo error. Y es imposible que pueda concebir la idea de error si estoy viendo a Dios. 3. No se puede percibir a la filiación como parcialmente enferma, porque percibirla de esa manera es como no percibirla en absoluto. Si la filiación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses con minúscula, significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división, porque ello es señal de que has separado una parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente está fuera de control. Estar fuera de control significa que se ha perdido la razón. Y en ese caso, la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como algo que funciona erróneamente. No puedo separar lo que Dios hizo uno. Así que con un solo hermano que parezca que yo veo enfermo, significa que estoy aceptando al Dios de la enfermedad, porque lo estoy viendo. Si la filiación es una desde cualquier punto de vista. No puedo creer yo que alguien puede enfermarse y alguien está perfectamente sano, porque estoy aceptando ese Dios de la enfermedad. Entonces, desde mi mente, creo que cualquiera de mis hermanos puede enfermarse en cualquier momento. Que si parece no estar enferma ahora, pues en algún momento lo va a estar. Porque eso es lo que pasa en este mundo, porque estamos expuestos a aparentes ambientes nocivos, porque estamos envueltos en problemas que nos generan estrés y eso nos lleva a la enfermedad, porque estamos aquí rodeados de esas cosas externas en las que creo, por lo que doy cabida a ese Dios falso de la enfermedad.
Si percibes otros dioses, significa que tu mente está dividida. Si percibo cualquier limitación en el Hijo de Dios, si percibo cualquier vacío, cualquier vacuidad, si percibo que el Hijo de Dios puede enfermarse, si percibo que el Hijo de Dios puede tener un desamor, si percibo que el Hijo de Dios puede ser maltratado, si percibo que el Hijo de Dios puede llegar a tener una enfermedad, significa que mi mente está dividida. Mi mente está dividida, no estoy reconociendo la voluntad de Dios. He decidido no reconocer la voluntad del Padre. He decidido oponerme a Dios, como me decía unos párrafos atrás. Esto quiere decir que tu mente está fuera de control. En esta ilusión, nuestras mentes, todas ellas sin excepción, están fuera de control. Están creyendo que se pueden enfermar, están creyendo que son cuerpos, están viendo otros cuerpos, están reconociendo que en esta ilusión estamos pasando por una pandemia, estamos pensando que necesitamos una vacuna que requiere 2 dosis para salvarnos entonces de que ese virus que parece letal llegue a nosotros. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como algo que funciona erróneamente. Creo entonces que soy una mente separada del Padre y entonces creo que la mente ahora tiene que buscar solución, que buscar ayuda porque cree en todos esos errores que estoy viendo. Defino la mente erróneamente porque la defino como separada, como ajena, como que en realidad estoy solo en este mundo de cosas nocivas y que en algún momento algo me va a pasar. Veo esa separación, mi mente cree en esa separación, o sea, se cree dividida y si estoy percibiendo a la mente de esa forma, pues por supuesto la mente funcionará en esta forma, de esa manera. Funcionará erróneamente. Se creerá entonces que sí puede ser capaz que el cuerpo se enferme. Aceptará a esos dioses, aceptará la enfermedad y se verá reflejada en el cuerpo. Esa mente separada se pone al nivel del cuerpo. Cree que puede sufrir, cree que pueden pasarle cosas, cree que puede tener problemas, cree que se le pueden presentar cosas. Seguimos con el párrafo 4. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para sustentarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no pueden entenderse simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más que las suyas, no hay más que las leyes de Dios. Lo demás no está regido por ninguna otra ley y es por lo tanto caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata las leyes de Dios perfectamente y lo caótico carece de significado porque Él
Dios no forma parte de ellas. Le has dado, entre comillas, tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí y tú no puedes dárselas. Las leyes de Dios es lo único entonces que mantiene nuestra mente en paz. Las leyes de Dios es lo único que mantiene nuestra mente en paz. Si yo creo en otras leyes, entonces pasaré de esa libertad, de esa paz que me dan las leyes de Dios, al cautiverio. ¿Por qué al cautiverio? Porque con las leyes que aparentan ser del mundo, esas leyes del caos, yo veo formas, veo cuerpos. ¿Y qué más prisión que el cuerpo que nos inventamos? Ese cuerpo con el que creímos poder separar unas partes de otras de nuestro ser. Y las leyes del caos y las de Dios no pueden entenderse simultáneamente. O acato unas o dejo que las otras me lleven en esta ilusión. Al creer yo entonces en esas leyes del mundo, al creer yo entonces que estoy en un ambiente que parece nocivo, que por eso me puedo enfermar, al creer que es que de niño tuve que hacer muchos esfuerzos y por eso ahora me duele la espalda, al creer que soy ese cuerpo que estuvo ahí sometido a esas aparentes leyes del mundo, pues no tengo más que tener esos pensamientos caóticos. Pues mi mente parece estar regida por esas leyes que son las leyes del caos. Me dice que Dios mismo ha protegido todo lo que creó mediante sus leyes. Me recuerda que soy ese santo hijo de Dios, que sigo siendo ese hijo amado. ¿Por qué? Porque Dios ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes. Y lo que Dios creó es eterno. No existe nada que no esté regido por las leyes de Dios. Las leyes del caos, que son las que yo creo inventarme en este mundo, no tienen ningún sentido. Pero si yo creo en ellas, estoy entonces queriendo hacerlas reales en esta ilusión. Estoy creyendo en ellas, aceptándolas en mi mente y dejando entonces que sean ellas las que rigen mis pensamientos, las que rigen lo que yo creo ser. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. ¿Precisamente por qué? Porque no existe. La creación acata únicamente las leyes de Dios. Todo eso, todo lo caótico simplemente no existe. Es lo que parece que experimentamos en este sueño. Le has dado tu paz a los dioses que tú inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí donde tú los has puesto. Ellos no pueden aceptar la paz. El texto nos dice que la enfermedad es una búsqueda de paz externa. Parece que siento una culpa, parece que siento un miedo, creo que he juzgado sin amor a alguna criatura de Dios, me creo diferente, me creo especial, eso me hace sentir culpa y creo entonces que puedo aliviar esa culpa con una enfermedad. Me creo entonces merecedor de esa enfermedad porque yo juzgué a mi hermano, porque no brindé una ayuda, porque obré sin amor. Y creo entonces que soy merecedor de esa enfermedad. Ahí estoy dándole mi paz a esos dioses que yo inventé. Estoy dándole mi paz, estoy haciéndole una ofrenda de enfermedad a ese Dios en busca de paz. En busca de esa paz que creo que está fuera, que creo que está en algo o en alguien. Sin embargo, ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí. Por lo tanto, yo no puedo darles esa paz. Son mis dioses imaginarios. Son esos ídolos que yo me inventé. Son esos dioses que puse en el lugar
que le corresponde únicamente a Dios estar. Entonces, por más que yo quiera inventarme enfermedades para dárselas como ofrenda a esos falsos dioses que yo inventé, pues no puedo, son imaginarios, yo me los inventé, yo los quise crear y los quise poner en mi santa mente, en el altar que le corresponde a Dios estar. 5. No eres libre de renunciar a la libertad, solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos que tú les adjudicas. El caos. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios han existido jamás y nada excepto su voluntad existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad. Y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías con solo que estuvieras dispuesto a verlo tal como es. En este caso, no verías nada en absoluto y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando desistas de ellas, de toda esa oposición. No eres libre de renunciar a la libertad, solo de negarla. No soy libre de ser otra cosa distinta a lo que Dios creó, pero sí puedo negarlo creyéndome un cuerpo. No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque si Dios no lo dispuso, simplemente no tiene lugar. Y me aclara algo muy importante. Tus dioses con minúscula no son los causantes del caos. Fuiste tú quien les adjudicó ese caos y luego lo aceptamos como si vinieran de ellos. Fui yo quien decidió entonces creerse merecedor de una enfermedad y se la adjudiqué a ese Dios que se llama medio ambiente que me enfermó. Fui yo quien decidió entonces adjudicarle al Dios que se llama radiación y ahora creo que tengo un cáncer por estar tanto tiempo en ese trabajo expuesta a eso. Fui yo quien decidió entonces crear ese caos, adjudicárselo a ese Dios que yo me inventé y ahora creer que lo estoy recibiendo de vuelta. Pero siempre ha estado en mí, siempre ha estado en mi mente. Tus dioses no son los causantes del caos, tú les adjudicaste el caos y luego lo aceptaste de ellos. Pero nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios han existido y su voluntad. Todo esto que creo yo haberme inventado no ha sido más que parte de la misma ilusión de la que me creo parte. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías con solo que estuvieras dispuesto a verlo tal como es. Eso que me he inventado, la enfermedad, el dolor, la muerte, la escasez, cualquier afección que parezca estar en el cuerpo, cualquier dolor, cualquier calamidad, todo eso que me he inventado es tan indigno de mí que con solo que estuviese dispuesto a verme como el santo Hijo de Dios, repudiaría todo eso que me he inventado. Además me dice que si estuviese dispuesto a verlo, podría ver más allá, o sea,
reconocería que nada de eso representa nada. En ese caso no verías nada en absoluto. Tu visión automáticamente se dirigiría más allá. Dejaría de ver todo ese caos que yo me inventé y reconocería que soy el santo Hijo de Dios que no puede sufrir. Vería más allá. Vería ese ser, vería mi realidad. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando desistas de ella. La realidad no cambiará con el hecho de que yo quiera obstruirla, con el hecho de que yo no quiera verla. La realidad no va a cambiar. Voy a seguir siendo ese santo Hijo de Dios eterno, perfecto, completamente inmutable, que no conoce la culpa, que no conoce el pecado. La realidad no hará que se pueda cambiar. La verdad en mí se mantiene íntegra a pesar de que yo me crea en esta ilusión que soy un cuerpo. La verdad sigue siendo tal cual es. Mi realidad sigue siendo tal cual es. 6. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas y lo que está en su mente no puede estar en la tuya porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Dios. Seguimos siendo una sola mente aunque creamos que somos una mente separada. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él, para Dios, ser propietario de algo equivale a compartirlo. Y si esto es así para Dios, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante estas estableció el universo tal como éste es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él te creó y Él no creó nada más. Una vez que has experimentado la protección de Dios, dejas entonces de inventar ídolos. Una vez que has reconocido al Padre, una vez que nos hemos reconocido como ese ser con mayúscula que somos, dejamos entonces de inventar ídolos. Así que todo eso que parece afectarnos en esta ilusión se vuelve inconcebible. Si dejo entonces de adorar al ídolo de la escasez, dejaré de ver escasez. Si dejo de adorar al ídolo de la enfermedad, dejaré de ver que estoy enfermo o de ver a mis seres queridos enfermos o de ver enfermedades en el mundo. Hasta que experimente la protección de Dios, reconoceré que todos esos ídolos, todos esos dioses con minúscula que puse en mi mente, no son nada. Y renunciando a ellos, renuncio también a lo que parecen ser sus caos, esos caos que yo me inventé y que quise entregarle a mis dioses como una ofrenda y creer que yo estaba recibiendo eso de ellos, pero fui yo quien lo inventó. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas. En la mente de Dios, su Hijo sigue siendo tan perfecto, tal como fue creado. El que yo me crea una mente separada, una mente dividida, no significa que haya dejado de ser un pensamiento en la mente de Dios. Y esa mente de Dios es mi misma mente, porque Dios todo lo da, todo lo extiende,
todo lo comparte con su Hijo. No pone limitaciones. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan la verdad en absoluto. Lo que yo haya querido aceptar o crear falsamente para sustituir a Dios no ha tenido lugar realmente. La verdad es inmutable y sigue siendo tal cual es. Mi realidad es inmutable y lo seguirá siendo por siempre. Así que los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó. Dios me creó. Entonces, ¿qué podría desear que sea pasajero? ¿Qué podría desear que sea una forma si Dios mismo me hizo como ese espíritu amorfo? 7. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión, puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad, la cual él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. Un milagro es el acto que el Hijo de Dios ha aceptado. Recordemos que el milagro es ese cambio de percepción, es aceptar esa percepción corregida. Entonces, desde mi santa mente puedo ver a mi hermano como el espíritu que es. Si acepto el milagro, si acepto la corrección que me ofrece el Espíritu Santo. Si acepto esa corrección, entonces veo a mis hermanos ahora como el espíritu que son. Ya no veo un cuerpo enfermo con una enfermedad diagnosticada, con un cáncer terminal, con los días aparentemente contados en esta ilusión, sino que desde mi santa mente acepto ese milagro de corrección que me ofrece el Espíritu Santo si yo se lo pido y veo entonces ahora a mi hermano como santo. Veo entonces ahora a mi hermano como el amado Hijo de Dios que es. Desde mi mente acepto esa corrección y puedo ver a mi hermano santo como el espíritu que es, en vez de verlo como un cuerpo carente, como un cuerpo enfermo, y desde mi mente ofrezco corrección a la mente de mi hermano. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión. Pido corrección para mi mente, para no ver esa necesidad, para no ver esas calamidades, para no ver vacuidad en el Hijo de Dios. Recibo esa corrección y desde mi mente entonces le ofrezco sanación a mi hermano. Hago ese llamamiento al Espíritu Santo en su mente, que lo refuerzo mediante la unión de mi mente con la de Él, para que reconozca que es el Santo Hijo de Dios, para que se vea como yo lo estoy viendo. Pero si yo quiero seguir viendo un cuerpo y enfermo y me siento triste y me siento muy mal y lloro y le cuento sus días, pues significa que yo me sigo aferrando a la idea de ver el cuerpo que siempre he creído que es. Significa que yo me sigo aferrando a la idea de que el Hijo de Dios se puede enfermar, se puede morir, puede tener una enfermedad. Depende entonces de mí. Puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos que se creen enfermos.
De esa forma, entonces, se debilita la creencia en la enfermedad que tiene ese hermano. Desde mi mente, que ya recibió ese milagro que pidió, veo entonces a mi hermano como ese espíritu eterno. Le ofrezco corrección a su mente. El poder de una mente me dice que el poder de la mente no tiene límites. El poder de una mente irradia esa corrección, irradia eso que el hermano necesita recibir. El poder de una mente puede irradiar hasta otra. ¿Por qué? Porque son una sola mente. Porque todas las mentes son esas lámparas que fueron encendidas con la misma chispa. Esas lámparas que Dios encendió con la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. Yo pude a esa lámpara haberle puesto encima un montón de ilusiones. Y ahora entonces veo un cuerpo, ahora entonces veo medicinas, veo un diagnóstico, veo los aparentes efectos de esa enfermedad, pero ahí sigue estando esa chispa. Depende de mí entonces pedir la corrección para poder ver a mi hermano como lo que realmente es, como el Santo Hijo de Dios. 8. En muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa, sanas, mas al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso de la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, pues es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Mientras veamos entonces esos grandes rayos que son los que sustituyen al cuerpo, por decirlo de alguna forma, entonces pidamos guía para ver esa chispa. Por más pequeña que sea, por más pequeña que parezca ser, por más distante que parezca estar. O sea, por más que yo esté creyendo en esta ilusión que ahí está mi padre con un cáncer terminal, que le quedan tantos días de vida, que ya no hay nada que hacer por él. O sea, ahí donde estoy viendo entonces toda esa oscuridad, toda esa ilusión, ahí hay una chispa que puedo ver si pido esa guía. En muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. En esos que nos creemos un cuerpo enfermo, en esos que nos creemos un cuerpo carente, un cuerpo abatido por la enfermedad, lo único que queda es esa pequeña chispa. Esos grandes rayos que podrían verse están velados por todas las ilusiones, por todos los dioses que hemos aceptado en nuestra mente. Aún así, me dice que Dios mantiene siempre esos rayos. Esos rayos están ahí perfectos. Aunque parezca que no es así, aunque parezca que soy un cuerpo destinado a morir, aunque parezca que soy un cuerpo que está enfermo, aunque parezca que ya no hay nada más que hacer por mí, por mi enfermedad. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca pueden olvidarse completamente.
Solo con que veas esa pequeña chispa podrás reconocer una luz mayor. Solo con que yo pida ayuda, con que le pida al Espíritu Santo que me ayude a ver a ese hermano que está ahí tal como él lo ve. Dejaría entonces de ver a ese padre enfermo, a esa madre enfermo, a ese hijo moribundo, y podría ver esa pequeña chispa. Podría reconocer, aunque sea mínimamente, el ser que está en mi hermano, ese ser con mayúscula. Y desde mi mente entonces, que ha aceptado esa corrección y que ahora puede ver más allá de la forma, puede ver esa chispa, ofrezco entonces a mi hermano el llamamiento al Espíritu Santo en su mente, como nos decía el párrafo anterior. Al percibir la chispa, sanas. Al conocer la luz, creas. Al percibir la chispa, puedo sanar y ofrecer sanación. Dejo de ver separación entre mi hermano y yo. Reconozco que somos una mente y ofrezco y recibo sanación. Y cuando reconozca la luz en todo y en todos, pues me reconoceré como ese creador que soy con el Padre, como el co-creador de Dios. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la idea de separación no fue más que el descenso de la grandeza a la pequeñez. La idea de separación fue el renunciar a la totalidad y el creerme ahora separado, distinto, diferente, especial, ajeno a la totalidad. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, como esos grandes rayos, porque lo que es lo que queda de la llamada de la creación. Siempre esa luz mayor, esos grandes rayos están en el ser, porque así fueron creados y lo que Dios crea es inmutable. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo contestará. Deposita toda tu fe en tu hermano, deposita toda tu fe en la creación que es esa luz mayor. El fin de la enfermedad. Tus dioses no son los causantes del caos que tú les adjudicaste, nos dice esta lección. Le has dado tu paz a esos dioses que inventaste. Si pudiésemos reconocer esto, entonces ese sería el fin de la enfermedad. Si pudiésemos reconocer que esos dioses no son los causantes de nada de lo que me pasa, que el medio ambiente no es el causante de lo que me pasa, que la genética no es el causante de lo que me pasa, que lo que parece que me pasó de niño no es el causante de esto que creo que estoy viviendo. Si reconociéramos eso, entonces también reconoceríamos que le hemos estado dando nuestra paz a esos dioses que nosotros inventamos, pero que son ilusiones, que los inventamos aquí, que les dimos un aparente poder en nuestra mente y que ahora creemos que es eso lo que nos rige. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste. Pero nada de eso ha tenido lugar. Parece que ha ocurrido, pero ha sido solamente mi idea de separación, mi idea de pequeñez, mis ganas en esta ilusión de buscarle un sustituto al Creador, al Padre. Mi decisión de oponerme a Dios. Y eso no se puede reconciliar con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta felicidad para su Hijo, perfecta paz para su Hijo. Hemos realizado la lectura del capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, el epígrafe o subcapítulo número 4 en Números Romanos, el fin de la enfermedad. Gracias a todos por su compañía.
Muchas bendiciones.